Muy buenas tardes, mi nombre es Sergio Morales, yo soy médico internista y soy el jefe médico administrativo de la unidad de urgencias de Fundación Valle de Lili. Hoy estoy con la doctora Laura Galvis, ella es pediatra, es especialista en emergencias y es la jefe médica de urgencias de pediatría de la Fundación Valle de Lili. Es un honor para nosotros acompañarlos hoy, que ustedes estén interesados en saber un poco cómo va a funcionar teleconsulta en urgencias. Esta es una oportunidad además para que nos comuniquemos, vamos a recibir preguntas de ustedes y esperamos poder responderlas de manera satisfactoria. Con la situación que tenemos con el COVID y con las dificultades de movilidad que hay en la ciudad, hemos tenido la necesidad de podernos acercar a ustedes. La consulta externa de Fundación Valle de Lili inició recientemente el servicio de teleconsulta, en donde ustedes pueden tener la oportunidad de conectarse con diferentes médicos y diferentes especialistas de nuestra institución. En urgencias también es importante que ustedes puedan tener acceso, y para eso nosotros vamos a empezar a partir del día de mañana la teleconsulta de urgencias. Este es un servicio que va a ser ofrecido para adultos y para niños. Este servicio va a funcionar los 7 días de la semana, 24 horas. Va a estar atendido por médicos especialistas en emergencias, médicos especialistas en medicina interna y pediatras. Esperamos que sea un servicio que sea satisfactorio para ustedes, que pueda ser útil, y en la medida en que tengamos más consultas con ustedes, pues vamos a poder ser más útiles. Laura. Reforzando acá lo que dice Sergio, entendemos que es un momento particularmente difícil para la salud, para todos los que en algún momento hemos sido o somos pacientes, y queremos aprovechar o abrir esta puerta de la teleconsulta en urgencias para estar cerquita de la comunidad, que es lo que como fundación siempre hemos hecho, y que no sientan de ninguna manera que esta situación de la pandemia está limitando el acceso a la salud. Toda la fundación está en este momentito montando su plan y fortaleciendo su plan de telemedicina. Nosotros arrancamos mañana con la teleconsulta y estamos dispuestos a seguirlos apoyando y a seguirlos acompañando, así no sea de manera presencial. La manera en que va a funcionar esta consulta, van a tener unas líneas telefónicas en las que ustedes se van a comunicar, van a tener los datos personales de ustedes. La idea de obtener esos datos personales es saber cuál es el especialista indicado para atenderlos. Por urgencias van a tener acceso, además de los médicos emergenciólogos e internistas y pediatras, a los ginecólogos. Entonces, por eso al ingreso tratarán de saber la edad de ustedes, el género, si están en embarazo, en el caso de las mujeres en edad fértil, para poder orientarlos con el especialista que mejor pueda resolver las dudas que ustedes tengan. Después de hacer esta primera aproximación, los van a comunicar con alguno de los especialistas del servicio. En el caso de los niños, los pediatras, y en el caso de los adultos, un especialista en medicina interna o en emergencias para resolver las dudas y las inquietudes de ustedes. En el caso de pediatría vamos a tener, al igual que en adultos, disponibilidad de pediatras las 24 horas del día, los 7 días de la semana, dispuestos a resolver esas consultas que por la contingencia actual en este momentito entendemos que la gente está como rehusando hacer. ¿Qué queremos con esto? No queremos que haya niños que se retarden o pacientes que retarden su ingreso a urgencias si realmente lo necesitan. Hemos estado trabajando constantemente con nuestro personal y con nuestro equipo de telemedicina y de teleconsulta de urgencias para enseñarles a identificar esos signos de gravedad que hacen que si un paciente los presente en casa les podamos decir con tranquilidad: por favor consulte de inmediato a urgencias, no consideramos que usted deba quedarse en casa o que su niño deba quedarse en casa. Ahora, por lo contrario, o en el caso contrario, hay muchísimos signos que usualmente los niños presentan cuando tienen gripe, por ejemplo, que a veces angustian a los papás pero que no constituyen gravedad. En ese caso también esperamos poder decirles con toda la tranquilidad del mundo: tranquilo, papá, haga esto o esta medida, y en unas 24 horas estaremos llamándolo nuevamente, haciendo un seguimiento para ver cómo el niño siguió.
porque entendemos que la gente no debe consultar innecesariamente los servicios de urgencias, y los pacientes muy conscientemente lo que están haciendo a veces es también dejar de ir para no congestionar los servicios o para evitar un contagio de alguna de estas enfermedades o condiciones que nos preocupan. Entonces, cuando está esa duda, ¿debo ir, no debo ir? Consulto, ¿qué debo hacer? ¿Cómo le puedo, qué más tratamiento puedo empezar en casa con el niño? En esos casos tendremos un pediatra a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, dispuestos a resolver esas inquietudes, esas preguntas que a veces trasnochan a los papás. Cuando uno le hablan de teleconsulta, surgen muchas dudas. ¿Cómo va a funcionar? Entonces, es importante que ustedes sepan que lo primero es una aproximación telefónica en donde se va a hacer como ese primer enlace y los van a ir guiando en todo el proceso. ¿Cuál es un requisito para poder tener una teleconsulta? Es tener un computador en la casa que tenga cámara, o tener un equipo portátil, o tener un teléfono que tenga cámara y micrófono. Ese es un requisito. ¿Por qué? Porque para hacer el contacto y para que ustedes puedan ver al médico, hablar con el médico y el médico los pueda ver y pueda hablar con ustedes, él debe tener un dispositivo que tenga cámara y micrófono, y ustedes también. Ese es un requisito sin el cual no se puede hacer una teleconsulta. Cuando ustedes estén conectados con el médico, pues también hay que saber que a pesar de que se pueda hablar y se pueda comunicar y nos podamos ver, hay la limitación de que no hay un examen físico. El médico no los va a poder examinar de manera formal, y eso hace también que la teleconsulta tenga algunas limitaciones. Pensamos que va a ser muy útil para resolver problemas médicos menores, solucionando una probable consulta de urgencias. Lo que queremos hacer es evitar que ustedes tengan que venir de manera innecesaria a nuestro servicio de urgencias, pero que no se queden sin recibir una atención médica, y sobre todo tratar de identificar de manera temprana las personas que deben venir a urgencias. ¿Sí? Esta teleconsulta no reemplaza del todo el servicio y la atención en urgencias. Hay personas que por su condición, por las enfermedades que tienen, por la edad, por su condición clínica, deben venir a urgencias, y lo que queremos con esta teleconsulta es identificarlos tempranamente y darles las recomendaciones para que ustedes no tengan un mayor compromiso en su estado de salud. De acuerdo, además adicionalmente no podemos olvidar, estamos en modo COVID o coronavirus, estamos escuchando eso todo el tiempo, pero pues no es la única enfermedad que hay en este momento, y seguimos teniendo otras enfermedades, otras condiciones que son importantes y frecuentes acá en nuestro medio, y hemos también entrenado a nuestro equipo para que aprendan a reconocerlas y digan, no, esto puede que no sea un COVID, pero puede que sea otra condición, entonces manejémoslo de esta o esta manera. Bueno, entonces empecemos a contestar algunas de las preguntas que acá tenemos. Entonces preguntan, en caso de que mi hijo es epiléptico, ¿aplica la teleconsulta? Entonces la respuesta es sí, y queremos como acá hacer la aclaración de dos maneras. Tenemos la teleconsulta de urgencias, es decir, pasó una situación crítica en este momento, mi hijo convulsionó y ya no está convulsionando, en este momentito lo encuentro tranquilo, ¿debo ir o no debo ir? Eso sería una consulta de urgencias, lo mismo que ustedes no pensarían pedir una consulta programada para una situación de esas. Si ya no tiene ninguna, si no es que ha pasado ninguna condición crítica, digamos su epilepsia está controlada y necesita una valoración o por el pediatra o por el neurólogo, también la Fundación ofrece el servicio de teleconsulta, y están no de urgencias sino de las especialidades de consulta externa, como por ejemplo neurología pediátrica o pediatría, con todo su grupo humano profundamente entrenado para manejar estos pacientes. Entonces la respuesta para la teleconsulta para esta pregunta puntual es: ¿la teleconsulta aplica para mi hijo epiléptico? Por supuesto, aplica para todos los pacientes, pero la pregunta que se tienen que hacer los papás en casa es esta una situación de emergencia o es esta una situación que puede ser diferida o manejada por la consulta externa? Si puede ser diferida o manejada por la consulta externa, la teleconsulta también aplica, pero será con un pediatra de consulta externa o con un neurólogo pediatra. Y si es una situación emergente o puntual, un niño que no sabemos si necesitamos consultar o no, ahí estará el espacio para la teleconsulta de urgencias.
La segunda pregunta que nos hacen es cómo articulan las teleconsultas con las aseguradoras para acceder a ellas. Ese es un proceso que está en camino. Esto es algo que está en construcción en nuestro país. La reglamentación ha salido recientemente y estamos haciendo aproximaciones con todas las aseguradoras para poder tener la posibilidad de ofrecerles este servicio. La idea es que toda la población vallecaucana y especialmente canina se beneficie de esto, y para eso toda nuestra organización está tratando de hacer articular todo el trámite para poder ofrecer este servicio para todas las aseguradoras. Sí, lo que no queremos en este momento es como que sientan, no quiero ir a la institución, me da miedo consultar por todo lo que está pasando, entonces me quedo como sin el apoyo de la institución que siempre estaba ahí para nosotros. No, para nada. Queremos que aún más en este momento de crisis sientan el respaldo profundo de la fundación, acompañando a sus pacientes y a sus familias y ofreciéndoles pues esta variedad en el portafolio de servicios para que puedan seguir consultando de manera segura y que los pacientes puedan seguir estando a salvo en casa o en la institución cuando la condición clínica así lo amerite. Hay una pregunta: ¿cuáles son los síntomas respiratorios por los cuales debo acudir de inmediato a urgencias de manera presencial? Esta pregunta es muy importante y viene al lugar pues por la emergencia en la que estamos. La teleconsulta les va a dar esa guía analizando casos individuales, pero como regla general debemos saber que si hay alteración del estado de conciencia, o sea, si es un niño, no responde de manera adecuada, se ve dormido, en el caso de los adultos lo mismo, si está somnoliento, si no nos responde, es una condición para traer inmediatamente a una persona. Si hay fiebre persistente que no mejora, sobre todo si hay sensación de ahogo, yo creo que esas son condiciones en las que deberíamos pensar en venir inmediatamente a un servicio de urgencias. Si hay un sangrado por la vía aérea, todas esas son condiciones en las que yo creo que el paciente debería venir inmediatamente. Aún en pediatría, cuando siempre estamos o en la consulta o en el servicio de urgencias, siempre nos gusta enseñarle a los papás a que reconozcan los signos de dificultad respiratoria en un niño, porque son los que los van a identificar cuando estén en casa. Entonces siempre sugerimos que si los niños tienen tos y mocos, pero están haciendo aleteo nasal, se le hunden las costillas cuando respiran o se les hace un huequito aquí y tienen una respiración como elaborada o ruidosa, casi como un gruñido, esos son signos de dificultad respiratoria grave y deben consultar al servicio de urgencias. Usualmente la fiebre puede deshidratar a los niños, entonces una de las medidas adicionales para el manejo de la fiebre, sumándole al antipirético o el medicamento que les demos para bajar la fiebre, es mantener los niños hidratados. Si el niño no está bebiendo nada, vomita todo lo que come, no recibe nada de líquido, también por supuesto será otra indicación de consultar por urgencias. Si el niño está muy irritable, muy difícil de consolar, o si el niño, a pesar de haber hecho las otras medidas, de haber intentado descongestionarle la nariz con lavados nasales, si es un niño que por ejemplo ha tenido historia de uso previo de inhaladores, le hacen su esquema que su pediatra le ha recomendado en casa y no mejora, es un paciente que de pronto también se podría beneficiar de la consulta presencial por urgencias. La bronquiolitis es un factor de riesgo en época de COVID-19. Entonces, acá nos hacen una pregunta si la bronquiolitis es un factor de riesgo en época de COVID-19. Entonces, más bien lo que tenemos que pensar es que la bronquiolitis es una infección de la última parte de los pulmones, como donde se intercambia el aire. Eso podemos tener bronquiolitis por diferentes causas. La mayoría de las bronquiolitis son virales, y uno de los virus son causadas por virus respiratorios, y uno de los virus que puede causar una bronquiolitis puede ser un COVID. En los niños la bronquiolitis es una enfermedad típica de los niños, sobre todo los lactantes, y tenemos que, según lo que hemos empezado a entender de la enfermedad hasta ahora, los niños no presentan cuadros clínicos tan severos como los adultos mayores. Los niños sí pueden tener COVID, sí se pueden enfermar, y si son niños sanos, sin ningún factor de riesgo, que ya les contamos cuáles van a ser, puede que tengan una bronquiolitis igual a la que se causa por otros virus, o un cuadro de gripe o un resfriado común. Entonces no tenemos que entender que el hecho de que como una bronquiolitis como factor de riesgo para COVID, no, tenemos que entender más bien que el COVID puede ser una de esas causas de bronquiolitis o de infección respiratoria
aguda. Entonces, una de las preguntas que se desprende de ahí es cuáles son esos factores de riesgo para enfermedad grave en un niño con COVID. Entonces tenemos que, en un niño. Entonces tenemos que tener en cuenta ciertos factores propios de los niños, ahorita Sergio les contará los de los adultos, pero hay ciertas condiciones puntuales de los niños que hacen que el COVID sí se les pueda complicar. ¿Cuáles son esas condiciones? La primera son las cardiopatías, es decir, las enfermedades congénitas o adquiridas del corazón. La segunda son las enfermedades pulmonares crónicas, como por ejemplo la fibrosis quística, el asma grave, los niños que utilizan ventiladores en casa, niños con historia de displasias broncopulmonares o de malformaciones del árbol respiratorio. Otro factor de riesgo muy importante en nuestra población son los pacientes que tienen, que llamamos inmunocomprometidos, es decir, que tienen problemas en las defensas, como por ejemplo quienes, los niños con cáncer o que están en tratamiento con quimioterapia, algunos pacientes que tienen problemas en las defensas de manera congénita, los niños que tienen anemias graves o los niños que tienen problemas en la hemoglobina, y la desnutrición también se comporta como un factor que compromete las defensas. Los niños que tienen diabetes y están mal controlados, los niños que tienen enfermedades del riñón y están en diálisis, esos pacientes a grandes rasgos, a pesar de que sean niños, sí pueden tener ciertas, o esos factores pueden condicionar que su enfermedad por COVID sea más grave que la del resto de la población general. No sé si les quieres contar. Sí, digamos que hay veo mucha angustia con estos factores. Yo creo que tenemos que ser optimistas y pensar más bien en todo lo que podemos hacer. Estamos recibiendo mucha información de los cuidados que tenemos que tener con los usos de elementos de protección personal, entonces el uso de tapabocas es fundamental, el lavado de manos, guardar la distancia social creo que es importante, ser juiciosos en estas recomendaciones que nos han dado de aislamiento. Creo que esas son medidas muy importantes para tratar de minimizar el impacto que esta situación va a causar en nuestra población. Con respecto a quién tiene más riesgo de enfermarse de COVID, pues el riesgo está dado por la exposición que tengamos y por la atención que tengamos con las medidas de cuidado que nos han explicado. ¿En quiénes pueden ser más severo el COVID? Esa de pronto es una pregunta que es importante responder. En los adultos mayores, en las personas que son hipertensas, diabéticas, que tienen enfermedades cardiovasculares, en las personas que tienen enfermedades crónicas como el cáncer, en personas que reciben medicamentos inmunosupresores como los esteroides, algunas terapias biológicas. Estas son las personas que tienen a priori más riesgo de tener complicaciones, pero lo más importante es que nos protejamos para que esta enfermedad no nos dé. Si la teleconsulta aplica para otras ciudades, estamos en ese proceso de construir las relaciones con los diferentes aseguradores para poder ofrecer el servicio. Tendríamos que mirar qué ciudades, pero en principio la idea es que lo único que necesitamos es la conexión. Digamos que tendríamos que mirar el caso individual, pero esperamos poder atender personas de Cali y de otras ciudades también. Hay una pregunta, dicen si la inmunoterapia sirve como un factor protector para COVID. En este momento estamos todos aprendiendo de COVID. Lo que sabemos de COVID es lo que hemos venido aprendiendo y lo que se ha venido publicando en los últimos meses, porque esto es algo que empezó recientemente. Entonces, muchas de las cosas que estamos recomendando en este momento ha sido lo poco que hemos podido aprender o canalizar en este momento de tiempo. No hay ninguna recomendación puntual respecto a la inmunoterapia, ni como tratamiento ni como factor protector. Lo que sí tenemos que pensar es que el asma grave
puede ser un factor de riesgo para un COVID de un tipo, pues de una infección que sea moderada o grave en un niño. Un niño porque recibe, porque podría estar en inmunoterapia por asma, porque pues tiene un asma que ha sido como complicada de manejar o un asma grave, entonces no es, más bien no es entender la inmunoterapia como factor protector o no, sino más bien entender el asma el asma grave puede ser un factor de riesgo para una infección por COVID moderada o grave, y en ese caso pues recomendaríamos consultar. ¿Cómo puedo pensar o cómo puedo sospechar si tengo una infección por COVID-19? Cosas grandes, fiebre, tos, dolor para tragar, ahogo, haber estado en contacto con alguien que sepamos que tenga COVID-19, son las cosas grandes que deberíamos pensar. Es a veces difícil distinguir cuál es el virus o el agente causal de una infección respiratoria, y más en este momento. Pero esos son como signos y síntomas grandes que podríamos identificar. ¿Cómo identificar? ¿Cómo identificar COVID en un bebé de 4 meses? Entonces, bueno, la pregunta acá no es cómo identificar COVID, sino más bien cómo identificar una infección respiratoria que puede ser grave en un bebé de 4 meses. La mayoría de los casos de COVID en pediatría, como ya hemos visto, o como ya lo hemos dicho, serán infecciones leves, es decir, el niño va a tener síntomas muy similares a los de un resfriado común, independientemente de la edad, si es un niño que no tiene otros factores de riesgo, y si el niño hace parte de esa minoría que se puede complicar, pues puede hacer neumonía o puede hacer incluso falla respiratoria o algo, o una dificultad respiratoria que haga que el niño necesite oxígeno o incluso ayuda para respirar. La pregunta acá no sería cómo identificamos COVID, sino más bien cómo identificamos esos signos de una infección respiratoria en un bebé de 4 meses. Entonces eso es lo que no nos cansaremos de decir, porque esto es súper importante que los papás lo tengan en cuenta. Entonces es el aleteo nasal, puede el niño estar morado o muy pálido alrededor de la boca, tiene tirajes o retracciones, entonces se le hunden las costillas y esas retracciones como que se van haciendo peores y luego ya se le hace como un huequito acá también que está respirando. El niño puede estar incluso, ya si tiene mucho tiempo con dificultad para respirar, puede estar incluso como un poquito somnoliento. Entonces en ese caso nosotros diríamos, bueno, este niño tiene una infección respiratoria. Ahora, si hay historia, por ejemplo, de un contacto cercano con alguien que haya estado, que haya tenido un diagnóstico de COVID, por ejemplo, en ese momento empezaríamos a buscar si ese niño tiene COVID o no. Pero la aproximación inicial es mirarles que los papás entiendan, no que tiene COVID o no, sino que los papás sientan y entiendan cuáles son esos signos de dificultad respiratoria, y si los presentan en el servicio de urgencias, bien sea por la teleconsulta de urgencias o en el servicio de urgencias, lo enfocaremos y ya haremos las pruebas pertinentes en caso de que consideremos que haya probabilidad de que sea un COVID. Si pensamos que cumple ciertos criterios para tomarle la muestra diagnóstica, en ese caso lo haremos. Nos hace una pregunta que es muy importante, y es ¿qué pasa si el paciente necesita exámenes y es atendido por teleconsulta? La teleconsulta tiene un registro además escrito. Ese registro se hace en nuestro sistema de historia clínica, se les envía a ustedes, y si se considera que el paciente requiere algún estudio adicional, se envía la orden para que ustedes lo puedan tramitar. A las personas que se les hace teleconsulta, además es importante que sepan que se les va a planificar un seguimiento para ver cuál es la evolución, cómo siguen, si hay mejoría, hay empeoramiento, si hay necesidad de que vengan al servicio de urgencias, si se piden algunos exámenes, hacer seguimiento de cuál es el resultado para tomar conductas y definir cuál es la mejor solución al problema de salud que tengan. E igualmente también si el pediatra o el médico que valora al paciente considera que necesita algún medicamento, se le podrá prescribir el medicamento, y junto cuando se estén enviando, por ejemplo, los exámenes de laboratorio que mencionaba Sergio, se le enviarán sus prescripciones como se haría de manera presencial. ¿Cómo tratar una bronquiolitis desde casa? Bueno, entonces lo más importante es, si el niño tiene síntomas de una infección respiratoria
aguda, es decir, tiene fiebre, tiene mocos o congestión nasal, estornudos frecuentes, lo primero que tenemos que hacer independientemente de la causa es ayudarle al niño a que respire un poquito mejor. Eso lo vamos a hacer de dos maneras. Uno es lavándole la nariz, eso se llama lavados nasales, y vamos a desbloquear el moco. Los niños como tienen esa naricita tan chiquita, pues les cuesta mucho trabajo respirar cuando tienen muchos mocos en la nariz. Y lo otro es controlándoles la fiebre, porque la fiebre también hace que respiren más rápido, se agiten y se deshidratan más. Entonces, uno de los manejos básicos que recomendamos en los niños chiquitos es lavarles la nariz, controlarles la fiebre y mantenerlos hidratados. Si estas medidas básicas no funcionan y el niño empeora, recomendaremos consultar a urgencias, pero la gran mayoría de los niños, esto lo vemos todo el tiempo, llegan los niños con fiebre, respirando muy malucos, les lavamos la nariz solamente con suerito fisiológico y ya el niñito empieza a respirar mejor. Tenemos que tener en cuenta que en los niños, en los pacientes pediátricos no nos gustan, no recomendamos los jarabes para la tos. Hay ciertas cosas, no hay nada mejor, por ejemplo, para la tos que la miel, y como esos remedios como caseros, la miel se sabe y tiene estudios que ayuda para la tos, pero hay ciertos jarabes para la tos en niños que tienen algunos componentes que pueden pueden hacer que el niño deje de respirar. Entonces los papás siempre llegan como muy angustiados, pero es que tiene mucha tos, ¿cómo le paro la tos? Tranquilo, si la tos no le dificulta la alimentación o la respiración, a pesar de que es un síntoma muy molesto, no hay que pararle la tos. La mejor manera de pararle la tos es mantener al niño hidratado, que esté tomando bastantes líquidos, juguitos dulces, y seguramente con eso le irá muy bien. La mayoría de los niños, y volvemos acá a repetirlo, con infecciones respiratorias, independientemente de que sean por COVID o no, y esto siempre lo hemos dicho, la mayoría de los niños con esas medidas básicas, lavados nasales, hidratación, control de la fiebre y reposo, responden muy bien y usualmente no necesitamos cosas adicionales. ¿Cómo se van a comunicar ustedes con la teleconsulta? Ustedes van a marcar el número de la Fundación Valle del Lili, que es 331-9090. Van a pedir que los comuniquen con la extensión para teleconsulta urgencias. Ahí los van a recibir y les van a dar paso a paso todas las indicaciones de lo que tienen que hacer. Va a ser algo sencillo y va a ser algo que va a ser guiado para que ustedes no tengan ninguna dificultad. Pero apréndanse ese número, 331-9090, que ese es el número en donde les van a ubicar el agente que los va a atender. Si mi crisis es ansiedad e insomnio y sufro de depresión, aplica la teleconsulta por urgencias. Digamos que la teleconsulta por urgencias aplica para todas las personas, porque pongamos como los escenarios extremos. En el caso en que una persona esté muy grave, van a recibir la indicación de trasladar a esa persona inmediatamente al servicio de urgencias, pero además van a recibir algunas indicaciones para trasladarla de la mejor manera posible. Y cuando tengan problemas de salud que puedan ser manejados en la casa, van a recibir todas las indicaciones, van a recibir además, si lo requieren, la orden para que hagan estudios adicionales, van a poder recibir formulación de medicamentos para manejar esos problemas. Entonces, digamos que si ustedes me preguntan qué persona puede acceder a una teleconsulta, cualquiera. Es importante que si el médico que hace la teleconsulta les indica acercarse a un servicio de urgencias, a pesar del miedo que tengan en este momento de ir a los servicios de urgencias, crean que es lo mejor para su salud. Nosotros entendemos ese miedo que tienen a ir a los servicios de urgencias, y si podemos resolver el problema de ustedes dejándolos en la casa, lo vamos a hacer. Pero cuando veamos que el problema requiere ser manejado en una institución de salud, también se lo vamos a decir de manera clara, y esperamos que ustedes se acerquen, porque va a ser lo mejor para la salud de ustedes. Y no está de más, en ese mismo orden de ideas, no está de más recordarles que a pesar de que estamos en el contexto actual de la pandemia por COVID-19, la Fundación como institución acá presencial está más que preparada para atender a los pacientes que realmente lo requieren en este momento. Entonces tenemos también dispuestos nuestro servicio de urgencias, hemos preparado nuestro personal para que todos los pacientes que lleguen de manera presencial a nuestro servicio puedan ser atendidos de manera segura.
Nos preguntan si la pleuritis es un factor de riesgo para COVID-19. No es un factor de riesgo para adquirir la infección, pero las personas que tengan problemas pulmonares de base, que sean asmáticos, que tengan una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pueden tener mayor compromiso respiratorio que las personas que no lo tienen. Nos preguntan si es recomendable tomar vitamina C u otras moléculas para fortalecer el sistema inmune. Lo más importante es tener, durante este periodo de aislamiento, llevar un estilo de vida lo más sano posible, tratar de hacer actividad física, tratar de comer de manera sana y natural. Eso es como lo más importante. ¿Qué personas que hagan teleconsulta deben pensar que probablemente deben venir a urgencias? Las personas que tengan un dolor muy severo, es probable que con una teleconsulta no se pueda resolver de manera completa. Les daremos las indicaciones iniciales, pero esas personas probablemente deban venir a un servicio de urgencias. Las personas que tengan un sangrado profuso, que tengan un trauma importante, esas personas, a pesar de que reciban indicaciones iniciales, probablemente deban terminar en un servicio de urgencias. Las personas con dolor en el pecho, con sensación de ahogo importante, las personas que tienen una fiebre persistente, el que se siente muy mal, esa persona debe pensar que probablemente, a pesar de las recomendaciones que reciben la teleconsulta, va a terminar en un servicio de urgencias. Y es mejor venir a un servicio de urgencias de manera temprana y recibir todas las indicaciones y no venir cuando el problema está más avanzado. Sin embargo, las personas que tengan duda, en la teleconsulta van a poder resolver. Yo espero que este conversatorio haya sido útil para ustedes. Esperamos haber resuelto algunas de las dudas que han tenido. Sé que hay muchas más inquietudes. Esperamos poco a poco irlas resolviendo. Estamos dispuestos de manera presencial o a través de teleconsulta a ayudarlos a que la salud de ustedes esté mejor. Queremos que sepan que cuentan con nosotros y que estamos dispuestos a ayudarles ahora y siempre.